Siempre me ha encantado la cocina, siempre me ha gustado experimentar con alimentos, con diferentes recetas y me apasiona el tema de nutrición. Entonces, al encontrar una carrera que combinaba estos dos, me pareció perfecto. Esta combinación de estos pilares me permitieron a mí tener el conocimiento teórico y técnico para poder ya después adentrarme de la forma más tranquila en todo el ámbito de la gastronomía, de nutrición y emprendimiento. Una de las mayores herramientas es el tema de innovación. Siempre nos empujaron a pensar en proyectos nuevos, a desarrollar diferentes tipos de proyectos desde cero, desde mercadeos hasta la creación del alimento. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta. Mucho del rol de la escuela es para apoyarlo a uno para obtener bastantes pasantías, prácticas, contactos, para después tener una base sólida de empresas y directivos. Mucha de la participación de la escuela y de la dirección fue para darnos a nosotros esa base tan fuerte de contactos en el área ya profesional. Tienen que sentir pasión por cocinar. También le tiene que interesar la nutrición. La idea de que puede emprender, que puede poner un negocio esa persona o que su idea se pueda hacer realidad aquí al salir de la U. Nutrición es una ciencia y hay mucho que aprender y mucho que poner en práctica. La nutrición es el campo preventivo que mucha gente ignora. O sea, la mayoría de enfermedades son prevenibles con buenos hábitos alimentarios. La universidad nos da las herramientas necesarias para poder llevar a la nutrición a otro nivel. Es muy diversa. Creo que expande primero tus opciones laborales, expande tu conocimiento y no te encierra solo en una idea. Le deja a uno grandes amigos para poder emprender. Creo que es una carrera que nos va a sorprender y que también te da muchas puertas abiertas para cualquier ámbito que uno quiera elegir. Porque un nutricionista puede emprender, puede hacer productos, puede trabajar en industrias, puede capacitar personas, puede trabajar en hospitales y puede estar directo en clínica cambiando la vida de muchas personas. Puede hacer muchas cosas. Nutrición tiene mucho campo que todavía no está explorado y necesita pues gente pila. Estudia nutrición. Buenas tardes. Gracias a toda la audiencia nacional e internacional que estuvo con nosotros esta semana. Esta semana llena de retos, aprendizaje, alegrías. Estamos cerrando la última conferencia Foodpreneur Science con una cereza llena de sabores, olores de nuestra tierra centroamericana. Tendremos a 3 emprendedores natos que nos van a contar la cocina de entorno. Gracias, Debbie. Gracias, Ángela. Gracias, José, por estar con nosotros en esta última tarde. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Mena, soy cofundadora de Mr. Menú, medio gastronómico guatemalteco, y les doy la bienvenida a la última conferencia del Foodpreneur Science 2020, Cocina de Entorno. Para mí, verdaderamente un gran honor presentarles a Debbie Fadul y a José González, grandes seres humanos y cocineros. Débora Fadul es chef, emprendedora y creadora en restaurante, de acá, Crece Guate, y es una gran promotora de cocina de entorno. Debbie ha hecho de su causa sagrada educarnos sobre el respeto y el aprecio al ingrediente de la tierra. José González es chef y emprendedor costarricense, quien después de vivir 5 años en Francia, regresa a Costa Rica y funda Almercat, Finca Almercat, inspirado en cocina costarricense y cocina de autor, que celebra el producto fresco de su finca urbana y las distintas regiones del país. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes un pensamiento, y eso es de que no es nada nuevo que en el mundo moderno nos hemos desconectado completamente de la tierra. Pero si vemos la historia de la humanidad, llevamos más años conectados de la tierra que desconectados.
Nuestros ancestros forrajeros conocían las plantas, los hongos, los insectos como nadie y vivieron así por 300.000 años. La cocina de entorno nos invita a reactivar esa parte dentro de nosotros que nos llama a volver a dialogar con la tierra, conociéndola, apreciándola y entendiéndola. Y ojo que para esto no es necesario irse a una selva. Podemos pensar explorando lo que crece alrededor de nosotros, sus temporalidades y a simplemente ser conscientes de ellos. Y bueno, sin nada más que decir, les dejo a Debbie y a José y les recuerdo que si tienen preguntas, observaciones, pueden irlas poniendo como comentarios en Facebook y en YouTube y las vamos a estar respondiendo al final de la charla. Gracias. Gracias, Ángela, de verdad súper honrada, muy agradecida y de verdad muy contenta de que estemos junto con José haciendo esto, que es un gran amigo y colega que respeto y admiro muchísimo. Y pues esta es una forma linda de poder unir una parte de América que está tan arraigada a la tierra, que es muy lindo que los dos podamos contarles un poquito de esta pasión, ¿verdad, José? Sí, gracias chicos, un placer estar acá, de verdad muy contento de poder compartir con la familia guatemalteca, un país tan lindo y un país que siempre nos recibe de la mejor manera, y nada, con muchas ganas de contarles lo que hacemos y la cocina de entorno que ejecutamos por acá. Buenísimo. Entonces, si quieren, comencemos, nos pueden empezar a contar un poco, no sé si Debbie, puedes comenzar a contar cómo conociste a José o de dónde viene esta conexión y dónde encontraron esa unión a través de la cocina de entorno. ¿Qué es el entorno, verdad? Esta es una pregunta que tal vez no nos hacemos muy seguido. Pienso que pasamos mucho tiempo en el día a día y no estamos conscientes de que la mayoría de nuestro entorno nos quiere hablar, ¿verdad? De alguna u otra forma, y está ahí para nosotros, ¿verdad? Para ser escuchada, amada, de una forma tan bonita, más en nuestros países como Centroamérica, que la tenemos al alcance que otros países soñarían, ¿verdad? Uh-huh. Y todo esto que engloba el entorno, pues nosotros hablamos mucho que es una combinación no solo de la tierra, sino también qué es el efecto que se está causando alrededor de nosotros. O sea, qué es lo que alrededor de este entorno que tanto hablamos y que tanto respetamos, qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hacemos un cambio o cuando compramos un tomate o cuando simplemente arrancamos un limón de algún árbol cercano a nuestra casa. Entonces engloba para nosotros esto que tanto hablamos que es tierra, país, áreas, suelos, comunidad, sociedad, cercanía. Y quisimos preguntar y quisimos entrar en qué es el entorno. Ángela, me encantaría que nos dijeras para ti qué es el entorno. Pues para mí el entorno es tener un nivel de conciencia en el que sabemos las temporalidades y lo que nos rodea en todo sentido. Estar conscientes de qué árboles crecen alrededor de nosotros, qué es comestible alrededor de nosotros, qué no es comestible alrededor de nosotros. Como que siento que muchas veces solo existimos, pero no de una manera consciente, o sea, no le ponemos atención a las cosas. Creo que para mí eso es el entorno, como estar consciente de lo que nos rodea, no solo verlo, sino realmente como analizarlo, tratar de conocerlo, de comprenderlo y respetarlo. José, cuéntanos también un poquito, obviamente. Correcto, gracias amigos. Cocina de entorno, a ver, sí, claro, más que entender y por supuesto que entender productos comestibles a nuestro alrededor, que es vital y demás, como dijo Debbie, a nosotros en Mesoamérica generalmente compartimos un sinfín de productos interesantísimos que gracias a esta tierra tan fértil y diversa tenemos en todo lado, dígase incluso en la ciudad, por supuesto que en zonas rurales y en el campo. Ese entorno, claro, que es vital y es el entorno en el que tenemos que fijarnos, muchas veces subvalorado, muchas veces visto por encima del hombro. El hecho de no entender desde, un árbol ornamental o algo comestible
y entender cómo toda esa gama de información que generalmente y la tienen nuestras tías o nuestras abuelas, al menos aquí en Costa Rica hay muchísimo, ¿verdad? Información que se transmite a nivel oral por parte de eso, de gente que nos antecede a nosotros, como madres, tías, abuelos, y toda esa información, bueno, al menos en mi caso particular fue eso, entender que ese entorno, a ver, así era como yo había crecido, así era como yo vi de alguna manera que se me presentaba la cocina costarricense, de eso, de ser una persona que por sencillamente vivir en un ambiente rural, en un ambiente donde hay un montón de cosas comestibles alrededor, eso casi que nace solo, pero también para el que le interesa, ¿verdad? Al que le interesa y tiene como prioridad su alimentación, tiene como prioridad la cocina profesional como nosotros. Entonces, de alguna manera, sí, por supuesto que ese entorno es vital. Como les dije, en mi caso particular, yo tuve la oportunidad de crecer en áreas rurales de los 0 a los 12 años, incluso viví en Guatemala 5 años. Entonces, entendí un poquito, aunque fuera mis escasos 7 años que vivía allá, entender también el ambiente rural guatemalteco. Yo tuve la oportunidad de vivir en Izabal, viví en Costa Rica, evidentemente, y también viví en Ecuador. Entonces, esa combinación de hábitats, de alguna manera, por supuesto que es una manera de formarse y es una manera de entender cómo queremos cocinar. No importa en qué etapa de la vida se haya dado esto, sin duda que esto va en formación, pero para mí se me presentó desde muy niño y se me sigue presentando de diferentes maneras. Eso, el entorno comestible, el entorno que se refiere a la tierra, al país, a las áreas, a los suelos, como dice Debbie. También está la otra parte que ya se me ha presentado ya más, actualmente, que es también el entorno a nivel comunitario, el entorno a nivel sociedad, el entorno específico de gente que nos rodea, si es una zona vulnerablemente sociable, etcétera. A mí específicamente, la finca está en un área, eso socialmente vulnerable, un área de un poquito convulsa de la capital. Entonces también entender que si nosotros lográbamos impactar a una comunidad que tal vez está carente de recursos educativos, está carente incluso de recursos alimenticios, también darse cuenta de ese entorno es vital para poder generar una cocina informada. Entonces, por supuesto que se compone el entorno de varias cosas que vamos a ampliar, pero sin duda que estas dos son las que me parece que son más importantes, y esto toma parte como la comunidad, la sociedad, la cercanía y la gente que uno también tiene alrededor, porque sin duda que la sostenibilidad y todo lo que hacemos nosotros de cocina de entorno, cocina de producto, también pasa mucho por la gente que nos rodea. Exactamente. Y eso creo que lo hablábamos contigo, José, hace tal vez unas semanas, de la diferencia de lo que es, y me encanta que hayan pasado a la siguiente slide, de la diferencia que es esta cultura de sostenibilidad a la diferencia de lo que ahora está empezando a pasar en la agricultura, que es la agricultura regenerativa, y cómo nosotros podemos como cocineros aportar algo a eso, siendo más conscientes, teniendo un desarrollo y una comunicación en donde a su vez, como muy bien lo menciona José, todos los centroamericanos, sin importar que crecimos en ciudades o no, en nuestros países tenemos súper cerca todo el agro. Lo tenemos tan al alcance de la mano que es imposible que no estemos conscientes de que somos parte del desarrollo y que somos como canales, ¿verdad? Que al final del día tenemos esa responsabilidad de comunicarle a nuestros hijos, a los clientes cuando se sientan en nuestras mesas, a los chicos cuando les damos clases en las universidades. Es sumamente importante que los que sí tal vez tenemos esa conciencia un poquito, esa apertura más cercana, como lo tuvo José de pequeño, y que súper linda experiencia él también haber vivido en Guatemala y haber vivido lo que se tiene acá, ¿verdad? Tal vez somos dos países que nos parecemos bastante en varias cosas, pero tenemos al alcance tan cercano, por ejemplo, el mar, que lo tenemos a 35 minutos, sin ir muy lejos, subimos a Carretera El Salvador y es otro clima. O sea, al final del día tenemos
una riqueza de la cual no me gusta la palabra aprovecharnos, sino que de la cual no nos estamos sintiendo orgullosos ni tampoco estamos valorando para crear un desarrollo de una conciencia, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente slide. Sí, voy. Eso. ¿Le das voz? Ajá. Y lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad, José? ¿Por qué es tan importante en nuestras cocinas estar conscientes de la importancia de conocer nuestro entorno? Y me encantaría que comenzaras tú, José. Claro, sin duda que todo esto que comenté anteriormente y toda esta información que, a ver, como cocinero profesional tratamos de recabar, bueno, como cocinero profesional y evidentemente también como estudiantes o una persona solamente interesada en su país, como tesoro gastronómico, tesoro turístico, que son Costa Rica, Guatemala, la región entera, es vital debido a que, de nuevo, si entendemos lo que nos rodea, si entendemos y tenemos una información concreta de cosas básicas como recetas o información oral que se recopiló a través de, no sé, de una experiencia con una cocinera popular, etcétera, etcétera. Todo esto nos da herramientas para tratar y trabajar el producto de manera respetuosa, de manera honesta. Al final del día, lo que queremos generar es cocina que sin duda ha evolucionado de cocina guatemalteca o de cocina costarricense, pero también hay bases de cocina criolla y cocina de tradición que hay que respetar y que hay que seguir de alguna manera. Por más de que nosotros hagamos cocina moderna o esté de moda de alguna manera, en auge la cocina contemporánea y cocina moderna, que es transformar la cocina guatemalteca y también transformar la cocina costarricense, sin duda que hay bases que no se pueden perder. Bases, de nuevo, súper simples y básicas como son eso, el conocer algo muy sencillo, un níspero en su pico de maduración, o entender cuando una guayaba es una guayaba específica para comérsela con sal o con pepitoria, o una guayaba para hacerla con en mermelada, etcétera, etcétera. Información que parecerá muy básica, pero información que se vuelve vital a la hora de uno presentar un plato, a la hora de uno trabajar y manipular ingredientes. Esa es una de las razones más importantes, pero sin duda que una de las razones más importantes también es, como cualquier profesión, el cocinero, un doctor, un abogado, etcétera, etcétera, está en la obligación prácticamente de entender lo que lo rodea y está en obligación de entender también esas raíces, si es que se quiere dedicar a hacer cocina guatemalteca, moderna, cocina tradicional, lo que sea, estamos en la obligación de entender. Incluso estamos en la obligación de entender, de nuevo, si somos una ama de casa, si somos un papá que cocina, si somos un chico de universidad, porque si pones la alimentación como tu prioridad, vas a entender que también tu prioridad va a ser entender el entorno. Y de esa manera se ve ligado esos dos elementos, generando, ya sea en el campo profesional como cocinero, cocina de primer nivel. ¿Por qué? Porque estás planteando, lo que estás planteando tiene contenido, lo que estás planteando ha sido de alguna manera estudiado, ha sido revisado. Sin duda que esa información se va a ver plasmada en los platos y, de nuevo, si es también a nivel más particular, una persona en su casa, una ama de casa, como dije anteriormente, también, porque va a colaborar con la salud de su familia, cocinando de manera saludable, cocinando de manera informada, utilizando además la amplia gama de productos que encontrás en un mercado guatemalteco que es de morirse, es una locura, todo ese montón de productos, entonces le podés sacar provecho. A esto me refiero, no solo a nivel cocina profesional, es importante conocer ¿cómo se llama?, el entorno. Es incluso importante a nivel personal, a nivel familia, a nivel hogar. Exacto. Y para mí otra de las cosas que también es muy importante el por qué conocer o estar conscientes de la importancia de conocer el entorno en países como los nuestros, jóvenes, por favor, ¿cómo es posible que seamos grandes exportadores de muchas cosas, que tengamos la dicha de tener esta riqueza en alimentos y
importar la mayoría de cosas a nuestros países. En Costa Rica tal vez no pasa mucho, José, pero acá en Guatemala importamos muchos de los ingredientes que utilizamos también pasa. Claro, y es increíble que Guatemala es un país que el 85 o el 90% es agricultor. ¿Cómo es posible que un país que tenga un alto porcentaje en el agro y que no podamos depender de crecer como país de él? Entonces, cuando nosotros hablamos de estar conscientes en el entorno, tenemos que hacer conciencia de que si lo que estamos consumiendo le está regresando a nuestro país de una u otra forma o a nuestros agricultores, ¿verdad? Nosotros lo hablamos constantemente con los chicos en la cocina y el por qué me encanta llevarlos al campo, y es porque hasta que realizas cómo funciona lo que decía José, ¿verdad? La temporalidad y cómo quitar un aguacate, saber en qué punto exacto sacarlo del árbol, el níspero, si el banano ya se pasó, si lo puedo utilizar o no. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque al final del día, la única forma que vamos a poder valorar lo que cosechamos o lo que sembramos en nuestros propios países es yendo a conocer el trabajo tan duro que hay detrás de él. Nosotros en nuestras cocinas estos ingredientes nos llegan y pues los manipulamos y ahí quedó, y si quedó bueno y si no, como es la forma de pensar de algunos, y le echamos la culpa al ingrediente, sin darnos cuenta de que nosotros tenemos que estar más conscientes de ese respeto que se le tiene que dar de regreso al ingrediente y todo ese proceso tan duro que pasó para poder estar en nuestras mesas, la cantidad de tiempo invertido, la mano de obra. Yo siempre cuento esta historia y me encanta contarla y el por qué para mí es importante estar consciente del entorno. En un aeropuerto conocí a un neozelandés, que su trabajo era manejar un tractor que lo que hacía era venir a cortar trigo en Estados Unidos. A él era un mecánico catalogado, traído desde Nueva Zelanda a América para manejar un tractor, que cuando nos dijo la cantidad de trigo que cortaba el tractor en menos de 2 horas, era la mano de obra de 800 personas trabajando en Latinoamérica. Nosotros todavía dependemos de esa mano de obra, ¿verdad? ¿Sí, José? ¿Perdón? Nada, que esa conexión agrícola con la que vos hablas, de la que vos hablas, se vuelve relevante en la vida de cualquier ser humano cuando uno toma eso con lo que creció o con lo que uno aprendió, o si forma parte de eso, de una prioridad en su vida. Eso es lo que forma una conexión con los alimentos y el entorno, evidentemente, pero esa conexión de verdad de uno entender, una tierra, que somos una tierra agraria, somos países agrarios, entender, como vos decís, se siembra de todo, más bien es increíble cómo importamos cosas teniendo espacio para sembrar un montón de cosas. Evidentemente aquí ya entran otros aspectos, pero gubernamentales y de ese estilo, como importación de arroz y demás, pero claro que podemos generar un montón de cosas a partir y generarnos esa soberanía alimentaria, que es lo que buscamos, que es tratar de sembrar todo lo que produce, todo lo que consumimos, ¿verdad? Pero esa conexión, para que de verdad tome relevancia, es eso, es en uno que despierte y como dije anteriormente, esto no es solo en cocineros, esto puede ser en cualquier persona que esté interesada en la gastronomía, y evidentemente cualquier persona debería estar interesada en la gastronomía, pero que forme prioridad de su vida y que al final del día ese entendimiento del entorno, ese entendimiento de lo que tenemos alrededor y ese, de alguna manera, ese orgullo, sí, o ese, porque yo muestro a mi país como una potencia turística. A mí me gusta mostrar a Costa Rica específicamente como eso, como que somos un país, obviamente hay montañas, hay todos los recursos naturales que tenemos, pero a nivel gastronómico, que es mi área, yo trato de decirle a la gente, vea, amigo, y usted viene aquí porque usted tiene un paraíso de frutas, verduras incontables. Aquí usted puede comer como un rey. Usted aquí tiene además una de las 5 zonas azules del mundo, que es una de las zonas donde
donde por alimentación y por otros factores a nivel social, mucha gente vive más de 100 años. A ver, usted puede generarse bienestar a partir de conocer todo lo que usted tiene alrededor. Entonces esa conexión sin duda que también despierta a la gente a partir de uno tener la alimentación y la buena comida, y por buena comida me refiero a alimentación saludable, responsable, como prioridad en su vida. Claro, y es que al final del día es justo lo que tú estás hablando ahorita, que es la salud, que debería de ser una prioridad. Y cómo poder hacer ese cambio y que sea algo primordial en nuestro día a día. Al mismo tiempo estamos tan acostumbrados también a buscar las salidas fáciles o a buscar cosas como más enlatadas, más empaquetadas por el tiempo. Y yo siempre les hago esta pregunta a mis clientes y les pregunto, o sea, les digo, ¿ustedes quieren tiempo ahorita o quieren tiempo más a futuro? ¿Verdad? Porque si estamos ahorrándonos tiempo ahorita, pues usted pase a comprar esa comida rápida o abre la lata o haga lo que quiera. Pero créame que no está comprando tiempo ni para usted ni para los demás a futuro. Y cuando nos damos cuenta que con estas cosas frescas y si estamos conscientes de nuestro entorno y podemos trabajar en base a las temporalidades que se manejan en Guatemala y en Costa Rica o en toda Centroamérica, y nos damos esa invitación en la que estamos utilizando producto fresco que está llegando a nuestras mesas de una forma sencilla y cambiar esa mentalidad de poder comer esto a diario y saber que esto también le estamos dando ese alimento también de alma o espiritual, como le digo yo a las personas que también lo están cosechando, porque al mismo tiempo que tú compras esto, tú logras un cambio no solo monetario, sino también anímico en la gente. Y dicen, wow, lo que yo hago a diario, lo que yo hago de levantarme a las 2, 3 de la mañana a cuidar todos los días, esto está regresando y está siendo apreciado. Y nos pasa mucho con nuestros productores que cuando ven sus coliflores o algo tan sencillo como una papaya o como una sandía o un mango presentado en nuestras cocinas, para ellos es un orgullo. Entonces, ser parte de esa cadena es bien importante, ¿verdad? Y como tú dices, hay muchas cosas que no necesitan ser reinventadas porque por algo tienen ese conocimiento ancestral que nos han ido tratando de transmitir a lo largo de este tiempo y hay que respetarlo. Sin duda. En vez de utilizar, por ejemplo, un mortero en vez de una licuadora o de utilizar la cocción lenta en vez de un sous vide, hay detrás de eso hay una historia. Sin duda que hay una historia. Vamos a poder ver más adelante, ¿verdad? Vamos a la siguiente slide y lo cual nos lleva a esto, ¿verdad? La curiosidad de aprendizaje es igual a conocimiento y valoración. Ángela, nos encantaría que comentaras un poquito de esto, que yo sé que es algo que también te gusta a ti muchísimo y la identifica muchísimo a Nixtamal y a Mr. Menú. Me gustaría que hablaras un poquito de esto también tú. Yo estoy feliz escuchándolos, no los quería interrumpir, pero sí, yo creo que el primer paso, cabal, es ese, es ser curioso y tener los deseos de aprender, ¿verdad? Solo, José, sí, ahí estás. Y eso eventualmente te lleva al conocimiento y a realmente valorarlo. Y pasa mucho por ejemplo, con lo que decía José, que esto no es solo para cocineros, también es para consumidor, para el ama de casa, para cualquier ser humano, porque es necesario reconectarnos con eso. Y creo que cuando hay lugares, pues restaurantes con la propuesta que ustedes traen, el consumidor se sensibiliza y es como esa punta del iceberg, ¿verdad? Que te da la curiosidad cuando te comienzan a explicar sobre ese plato y por qué te están sirviendo este ingrediente. Y entonces ahí empezás a educar y empezás a decir, bueno, este ingrediente viene de este lugar y ahorita es su temporalidad, ¿verdad? Y por eso nos inspiramos para aprovecharlo al máximo y que esté lo más fresco posible. Entonces ahí el consumidor
ya dice, yo no sabía que esto crecía tan cerca de mí, yo no sabía que esto era la época de esto. Entonces ya te hace también un consumidor educado y responsable que va a apoyar propuestas como estas, ¿verdad? Pero sí, creo que todo comienza con la curiosidad y creo que esa curiosidad, digamos que la puerta que la abre son propuestas como la de ustedes. Digamos, yo no tengo el gusto de haber ido al restaurante de José, pero por lo menos al tuyo, Debbie, siempre salís con ganas de investigar un poco más sobre alguno de los ingredientes que presentás. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo hablamos mucho con José y con los colegas que estamos en la misma sintonía. Ya no es excusa, como diríamos acá en Guatemala, ya no es excusa decir no sé o no tengo tiempo no sabía que eso pasaba en esa época, teniendo tanto alcance en nuestras manos, internet, libros, cocineras, como dice José, estos cocineros locales a los cuales nos podemos ir a sentar, hablar con ellos, nuestras abuelas, nuestras tías. O sea, esta información la tenemos al alcance de la mano todo el tiempo. Entonces, no es excusa decir, no sabía o no sé. Yo siempre he tenido un dicho de que cuando alguien tiene ganas de hacer las cosas, las hace, ¿verdad? Entonces, esa curiosidad de querer aprender tiene que salir de adentro, ¿verdad? Tiene que salir de ya no mantenerte en esa frase de, no sabía que en Guatemala pasaba eso, no sabía que Costa Rica hacía eso, porque lo tenemos al alcance de la mano, ¿verdad, José? Sí, claro. Esa curiosidad y ese aprendizaje, para cocineros profesionales y para cualquiera en la vida, evidentemente es un gran valor de tener con uno, ¿verdad? Porque esa curiosidad, ese aprendizaje es en el día a día, por donde uno anda, hay que abrir los ojos de alguna manera para saber que hay información allá afuera que nos espera. Entonces, a partir de esa curiosidad, de ese aprendizaje, generamos ese conocimiento y esa valoración de ese entorno que tenemos afuera. Y cuando me refiero a esto es, de nuevo, ustedes tienen un país agrario, bueno, tal vez Ciudad Guate sí es una metrópoli un poco más formal que San José. San José tiende a ser un pueblón, le llamo yo, un pueblo grande. San José es un valle, rodeado de un valle que fue en su tiempo puro cafetal, entonces conserva un hábitat de cafetal muy interesante, donde se encuentran especies varias como naranja, como chayote o huisquil, como ustedes le llaman, tacaco, encontrás un montón de productos también silvestres a disposición. Entonces, y en Guatemala también me ha tocado ver, nada más que sí es un poquito más densa la ciudad de Guatemala a nivel cemento que San José, pero igual existe esto. Entonces, a nosotros como cocineros profesionales, ese aprendizaje y esa curiosidad, de nuevo, va por el hecho de cómo nos manejamos en el día a día. Tengo el radar yo puesto, y ese radar es un radar para la vida, siento yo. Es un radar donde uno, de alguna manera, anda absorbiendo cualquier cosa que ve desde en un caño, en una alcantarilla, porque así es. Cosas tan básicas y sencillas, puedo dar fe de que se ven en los lugares más bizarros de una ciudad o incluso en el campo, pero depende de uno, sin duda, ir atesorando toda esta información. Para mí es muy valioso y ya tengo, es como también generarse ese chip, un chip, ¿verdad? En el que, de nuevo, para mí la alimentación es prioridad, la alimentación en general y el aprendizaje de cocina y de nutrición hasta áreas más completas me interesa muchísimo. Entonces, de nuevo, para la vida, cualquier persona esto le interesa, pero en el ámbito cocineros profesionales, sin duda que debe ser ese sentido, debemos aún agudizarlo más y ustedes mismos irán viendo cómo uno atesora información y al final del día eso mismo le sirve a uno para generar platos y generar la cocina que hacemos en el día a día, en la casa o en su restaurante. Yo siempre digo que el producto que tenemos allá afuera, como estos elotes deliciosos, que en Guatemala igual abunda el producto fresco, toda la comida y los productos que tenemos sirven bien para hacer comida en una soda popular o en un restaurante popular o en una señora que vende chucos o en una señora que
que tiene un puestito de comida popular, hasta Debbie Fadul, hasta Pablo Díaz, hasta Sergio Díaz, hasta Diego Telles, todos los chefs top de Guatemala tienen la capacidad de hacer comida de primer nivel desde nuestras casas hasta los mejores restaurantes de Guatemala. Por cierto, les recuerdo a todos los que nos están viendo que si tienen preguntas las pueden ir poniendo como comentario ahí en YouTube o en Facebook. Y José, solo para complementar tu punto, yo creo que no hay persona centroamericana que no haya crecido con alguna planta comestible en el jardín. Creo que eso es algo súper común. Cuando tú hablabas sobre dónde habías crecido tú, yo dije, yo no crecí en una finca de esa manera, pero ahí me puse a pensar y yo crecí con un árbol de aguacates, crecí con un árbol de flor de izote, tenía café en mi casa, o sea, unas plantas. O sea, la verdad es de que si tú, o sea, te tomas un tiempo solo de ser un poco más consciente de dónde vivís, dónde creciste, vas a encontrar que ahí está presente el producto, los ingredientes y la naturaleza. No, sí, y para terminar el punto... Y además esto, a ver, perdón, Debbie. Nada más quería reforzar que esto es un elemento identitario, un elemento de identidad, todo eso que acabas de mencionar, de cómo crecimos, de toda esa información que vos recibiste de niña, del palo de aguacate, todo eso es un elemento de identidad. Yo quiero cocinar como yo crecí, al menos es lo que yo me he planteado en mi profesión. Yo quiero cocinar ligado a todo lo que yo viví de niño y de todas las vivencias que tengo de mi país. Entonces, esos elementos de identidad cultural, llámenle como quieran, yo los incorporo a mi día a día y a mí eso me gusta porque me representa y eso soy yo. Entonces el cocinar así con toda esta información y con todas esas vivencias, a ver, es lo más real posible, me parece. Y lo más objetivo. Claro, me encanta que hayas dicho lo que acabas de decir, José, porque al inicio Ángela habló de algo que ayer hablábamos las dos y yo le decía, esa conexión que los seres humanos antes que tenían tan fuerte con los ingredientes era escucharlos. Yo a los chicos en la cocina siempre les digo que los ingredientes deberían de ser como una relación que tú tienes con una novia o con una esposa. Si no sabes cómo, qué, dónde, cuándo, cómo te vas a enamorar de ella y cómo la vas a llevar a tomarse su café o a hacerle su desayuno, a pasearla por todas partes si no sabes absolutamente nada de ella. ¿Cómo la vas a valorar si no conoces su vida pasada o su vida de hoy o lo que quiera hacer a futuro? Es parte de aceptar cómo es la persona. Lo mismo es con los ingredientes. Tienes que tener una relación, esa conexión en donde lo debes de conocer, estudiarlo, probarlo y en base a eso poder crear. Siento que en una conexión, ¿verdad? En donde preparas o le dices al ingrediente qué es lo que quieres de él, en vez de esperar a ver qué es lo que él puede ofrecerte a ti, trabajar en eso y poder crecer en eso, ¿verdad? Y lo mismo de estas tradiciones y esta cultura que tanto nos identifica, se basa también en lo mismo, ¿verdad? De cómo estos ingredientes nos vinieron a nosotros a contar estas historias y en base a eso pues pudimos trabajar con ellos. Y es esa relación de sujeto a sujeto que en nuestras civilizaciones se tenía y que actualmente ahora es de sujeto a objeto. ¿Para qué me sirve? En vez de ¿para qué puedo servirle yo a él? ¿Verdad? Y es que es un diálogo, ¿verdad? El ingrediente te habla, pero tú también tienes que darte el tiempo de poder hablar con el ingrediente. Es conocerlo, sí, es algo que viene de doble vía. La relación, como tú decís, que es como la relación con una novia o con un novio, tiene que haber una comunicación de doble vía, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia en noviembre de que les pasamos en la mesa a la gente las cerezas de café. Guatemaltecos, estoy hablando de guatemaltecos, no estoy hablando de extranjeros. No sabían qué era. Sí.
el 98% de los guatemaltecos que estaban sentados en la mesa no sabían que era una cereza de café y no sabían que así se miraba o que así sabía. Y yo digo, ¿cómo puede ser algo que te tomas todos los días, que supuestamente lo necesitas todos los días para levantarte y no lo conoces? Entonces, ¿cómo lo vas a apreciar al final del día? Como valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a apreciar? ¿Cómo te lo vas a tomar? ¿Cómo vas a esperar que tu cuerpo lo reciba de una forma positiva si no lo estás conociendo? Entonces, vamos a la slide que pasaron. Ahí está. Vamos a hablar de los cocineros actuales, ¿verdad, José? Correcto. De nuevo, para ejecutar todo esto que venimos... Dale, José. Solo te estaba haciendo la intro. Gracias. Para ejecutar todo esto que venimos hablando, hay varias maneras, sin duda. De nuevo, ya hablamos que sin duda está el contacto con el entorno, entender lo que tenemos allá afuera y ejecutar un trabajo de campo serio, para mí es lo esencial. ¿Y ese trabajo de campo qué es? Ese trabajo de campo es como mencionamos. A ver, incluye varias cosas. A ver, la cocina con propósito y propuestas con criterio, eso es eso. De nuevo, cuando uno plantea su propuesta a partir de uno haber estudiado lo que tiene alrededor, de haber comido, de haber conocido. La mayoría de recetas actuales y de información que nos sirven a nosotros como cocineros son orales. Entonces, desde eso, el hablar con cocineros populares, en ir a sentarse a una soda, a analizar comida, nosotros a las sodas, perdón, le decimos a los restaurantitos pequeños como populares que tenemos en Costa Rica, donde vas a desayunar y te comes eso, un gallo pinto, que es un arroz y frijoles para el desayuno, o te comes un almuercito, o sea, restaurantes básicos pero llenos de sabor y sin pretensión alguna. Ese es un análisis que también a mí me gusta hacer de alguna manera en cocinas populares, ¿verdad? Sin duda que a mí como costarricense me encanta la cocina tica criolla, que es la cocina con la que nos vio crecer, y la cocina que de alguna manera, eso es la cocina que representa Costa Rica, que es una cocina muy vegetal, que es una cocina... a ver, también llena de proteína animal, pero de nuevo, nosotros por tener la dicha de vivir en un país agrario, hay utilización igual que en Guatemala, de un montón de yuca, tubérculos, mucha papa, chayotes y todo en preparaciones bastante sabrosas y livianas que nosotros le decimos picadillos, y que de alguna manera me han servido a mí para comprender un poco también raíces de cocina tica, variaciones que se le pueden hacer a los platos, variaciones informadas y variaciones respetuosas, como decía anteriormente, porque por algo un picadillo es algo tan, a ver, que ha durado tanto durante estos años y que de alguna manera ha pasado a ser patrimonio cultural de la comida costarricense. Entonces eso es uno de los canales. El trabajo de campo significa estar ahí afuera. Virgilio Martínez, que es un gran líder peruano, dice: afuera hay más. Y eso es tan real. A mí esa frase me cala muchísimo, porque claramente afuera hay más. Yo específicamente, y Debbie también, sé que somos cocineros y personas en general, personas que nos gusta estar en el outdoors, en el campo. Entonces, sin duda que esto da muchísima ventaja. De nuevo, estamos y escogemos estar generalmente en el campo porque es lo que nos interesa, nuestra prioridad. Entonces, también vuelvo a lo mismo, entender y generar todo este trabajo de campo también pasa por el hecho de uno generárselo como prioridad, y de esta manera darle propósito a su cocina. ¿Por qué? Porque de nuevo es una cocina informada, es una cocina concienzuda, es una cocina que lleva muchísimas horas de trabajo de campo para uno poder ir y ejecutar después un plato. Entender que la yuca nada más no se come solo el tubérculo de la yuca, sino que también podemos comer la hoja de la yuca, podemos utilizar otros ingredientes de diferente manera de la yuca, etcétera, etcétera, etcétera. Por más básico que signifique esta información, generalmente va a ser información vital en trabajo de campo para nosotros poder generar nuestras preparaciones. Y también el trabajo de campo, como mencionaba al principio, engloba el hecho de entender a dónde estamos situados, a dónde nos encontramos, la situación social de nuestro país, el tipo de comida que generamos también tiene que ver muchísimo
con la empatía que nosotros de alguna manera tengamos con nuestra comunidad, con lo que tenemos alrededor, porque yo puedo de alguna manera generar beneficio directo para mi comunidad y beneficio directo de manera sostenible para gente que se encuentra alrededor mío, impactándola de verdad de manera real, brindando desde empleo hasta capacitación, etcétera, etcétera. Un restaurante y los restaurantes modernos de cocineros profesionales, como dice Débora, modernos, ya pasa también por el hecho de generar impacto en trabajo de campo a nivel social. Entonces, desde nuestro caso específico, incluye desde limpiezas de ríos, de un río urbano que pasa alrededor de nuestra propiedad y que también forma parte vital del lugar donde se ubica y de la finca donde se ubica Finca El Mercat ahora, el restaurante El Mercat. Entonces, desde todos esos aspectos, al final del día van a generar eso, cocinas responsables, cocinas con sentido, cocinas con algo más que solo un elemento transaccional donde llego, como, pago, me voy, solo cierta gente puede acceder a mi propuesta. Más bien buscamos incluir a la comunidad, más bien buscamos incluir a las madres de la comunidad, jóvenes, etcétera, etcétera, que haya un impacto, y ahí es donde veremos resultados serios y positivos y a largo plazo también, que se desprenden de ese trabajo de campo y que se desprenden de todo ese conocimiento que adquirimos por entender el entorno en el que estamos. Miren, y aquí voy a aprovechar la pausa para hacerles unas 2 preguntas que hemos recibido. Esta pregunta es de Monte GB en Facebook y ella les pregunta, como restaurantero, ¿cómo se puede evitar la compra y consumo de los productos transgénicos? Pues como restaurantero, es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que tenemos que ser cocinas con un propósito. Creo que cuando abrimos un restaurante, y voy a ir a temas ya más administrativos y conceptualistas, cuando abrimos un restaurante se nos olvida hablar de cuáles son nuestras bases morales. O sea, pensamos mucho en nuestra misión y la visión y cómo queremos que se vea el restaurante bonito y las sillas y los cuadros y todo esto, pero nunca escribimos qué es lo que queremos que nos represente como restaurante. Y si dentro de eso, dentro del corazón del restaurante, el por qué estoy haciendo las cosas va respetar el ingrediente y no utilizar ingredientes alterados, vamos a tener otra vez, y vuelvo y repito, las ganas de ir a buscarlos. Y en Guatemala hay muchísimos lugares que nos dan ese tipo de ingredientes, y es ir y buscarlos, ¿verdad? Conseguir esos canales responsables, estos productores con un propósito, ¿verdad? Hay muchos. Una de las que yo más respeto en Guatemala es Julie Giovato, que pues lo que hace es una agricultura regenerativa con los productores en Guatemala, y así hay muchos, desde Greens hasta Julie. Entonces, estas propuestas que tienen criterio de cómo cosechar ingredientes con un buen proceso, y lo cual va a uno de los temas que yo quería hablar de cuáles son o cuáles deberíamos, en mi opinión, ser los cocineros actuales, es que no podemos preparar cocina ancestral si estamos usando el polvito mágico que le agregamos a nuestros recados, o si estamos usando un aceite que no necesariamente tiene que ser la grasa animal que deberíamos de usar. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros de cocina ancestral o de cocina guatemalteca o cocina maya si los ingredientes que estamos utilizando no están hablando este idioma? Entonces, por eso nos referimos nosotros a estas propuestas con criterio, porque al final del día, dentro de lo que engloba tu propósito cocinero, debería de ir ser lo más transparentes que podamos ser con los ingredientes que le estamos poniendo a los clientes en la mesa. Yo siempre les digo a los chicos en la cocina, si tú no te lo vas a comer, ¿con qué cara vas a llegar a venderle esto a un cliente? Si tú no lo vas a comprar y no vas a valorar lo que está en tu cocina, tu cliente tampoco lo va a hacer.
Y ahí entra obviamente todas estas formas de mercadearse que para mi parecer deberían de ser transparentes. No estoy en contra de que si no quieres usar completamente orgánico o ir a conocer las fincas directamente, yo no estoy en contra de eso. Cada quien cocina como quiere, a mi parecer. Pero al final del día, la transparencia para mí sí es importante. Y no tiene nada que ver con utilizar ingredientes caros o sublevados o sobrevalorados, sino que si me vas a pasar, por ejemplo, tortillas con frijol, que es de mis comidas favoritas del mundo mundial, esperaría yo que me estés pasando frijoles que tú con todo el cariño del mundo preparaste. Y no que abriste de una bolsa o una lata y la untaste en una tortilla que también venía en bolsa. Entonces, cuando hablamos de ingredientes que ya están alterados, creería yo que otra vez no tenemos por qué echarle la culpa a las personas que los producen, porque si los producen es porque hay un mercado que lo compra. Y ese mercado debería estar nosotros los que tenemos el poder, ¿verdad? Sí, ahí entramos con lo que mencionábamos del consumidor consciente. Tenemos una pregunta más. Tenemos dos preguntas más. La que le sigue es de Alex Lo. Él nos escribe desde Ciudad de México y dice: me queda la duda sobre la conexión entre el comentario del tractor que reemplaza tanta mano de obra y la cocina de entorno. Por favor, Débora, ¿puede aclarar el punto? Es que ya no la terminé. Dale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué conté esta historia? En países gigantescos como lo es Estados Unidos, ellos tienen que producir para 300 millones de personas todos los días. A diferencia que en nuestros países como Guatemala, yo no puedo decir de lo mismo de México, porque México también es un país gigante, ¿verdad? Pero a diferencia en Centroamérica que somos países que el 90% de las personas en el país todavía dependen del trabajo en el agro, y que esos trabajos son dados por, obviamente, las personas que están produciendo estos ingredientes, ya sea en un tema de exportación o en un tema de consumo interno. Tenemos que estar un poquito más conscientes de nuestro entorno, y a eso es a lo que me refería con el entorno, de que un cocinero no solo gana dinero para producir dinero para su restaurante, es parte de una cadena. Y si yo estoy consumiendo algo que no está siendo cosechado con el mismo amor con el que yo estoy preparando los alimentos en mi cocina, pues entonces deberíamos de ser un poquito más conscientes de a quién le queremos dar nuestro dinero, por así decirlo, si estamos causando un impacto con lo que estamos consumiendo en nuestros restaurantes. Y la historia del tractor va porque una persona hace el trabajo de 800 personas en Centroamérica, en un área en Guatemala. Y eso quiere decir que son 800 familias que si alguien viene a trabajar de esto a Guatemala, son 800 familias que se quedarían sin empleo. Y es una cadena, porque al final del día son 800 familias que no van a poder llegar a consumir a tus tiendas, a tus restaurantes o a cualquier lugar que tú tengas. No importa qué estés vendiendo, es una cadena de valor de la cual debemos de estar conscientes. Entonces, a eso es a lo que me refería con la historia de que cuando tú estás consciente de tu entorno, entiendes de que lo que tú haces afecta de una u otra forma a los demás y de regreso a ti también. Sin duda. Bueno, y ahorita ya me dicen que ya estamos cortos de tiempo, entonces cabal iba a pasar a eso. José y Debbie, no sé si nos pueden compartir una reflexión ya de cierre de la charla. Claro, José, gracias. Yo, bueno, muy feliz con la invitación. Gracias, Devita.
Muy feliz con la invitación, feliz de siempre estar en contacto con amigos guatemaltecos. Yo nada más para cerrar, básicamente quería, hablar un poquito sobre esto del papel de un cocinero actual. Y en esta foto en específico, ahí me veo yo dando un tour a la finca y hablando un poco con, estos son turistas específicamente. Para mí el rol de un cocinero, para cerrar, y evidentemente es entender su entorno, pero más que entender su entorno es de alguna manera ser como un predicador. Yo lo ligo mucho a esto, un predicador que anda convenciendo gente de que se afilien a cierta iglesia. Yo de alguna manera también ando convenciendo gente de que se apunten a comer bien, de que se apunten a entender lo que tienen afuera. De nuevo, volvemos a lo del entorno, de que se apunten a ver que tenemos una joya, que tenemos joyas gastronómicas en nuestros países, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que como países agrarios y diversos somos una joya para la alimentación en nuestras regiones. Entonces, a partir de eso es que siento que el papel del cocinero eso debe convertirse un poco más bien como de predicador o de alguna manera de una persona que, de nuevo, si usted convierte la alimentación en su prioridad y su forma de vida, el andar de alguna manera en cualquier lugar de la vida, en cualquier situación de su vida, compartiendo información para hacer ver a la gente que a través de la información que usted tiene, ellos también pueden acceder a comida de primer nivel y acceder a bienestar, por ende. Yo siento que esa es la misión de un cocinero, más allá, como dice en la filmina, de hacer pasar un buen rato a la gente en un restaurante y demás. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? La misión de alguna manera de ser eso, de ser informantes, de ser de alguna manera doctores y entender que la gente se puede ver beneficiado de también lo que nosotros le compartamos. Entonces, esa misión para mí es vital y forma parte de mi día a día, así es como me gusta vivir y de alguna manera es lo que busco proyectar con mis acciones diarias. Exacto, y me encanta que hayamos quedado en cuál debería de ser el papel y un propósito de un cocinero actual. Y justo como dice la diapositiva, ¿verdad? Parte de hacerles pasar un buen rato en nuestros restaurantes, nuestra responsabilidad debería de ir más allá. Y no es solo con qué le estemos dando a nuestros clientes y qué los estamos educando, porque al final del día, cuando se sientan a comer en nuestros restaurantes, los estamos, como dice José, invitando a nuestra iglesia a que sean parte de eso. Nunca lo había visto de esa manera, pero aplica perfecto. Me fascina y eso es, ¿verdad? Al final del día, en mi caso, yo no busco seguidores de mi persona, yo no busco fans de mi persona, seguidores que nos alaben, sino que al contrario, busco seguidores que alaben y valoren los productos que tenemos en nuestros países, que los aprecien, los valoren, que los conozcan y que ahí sí les monten un altar en sus casas, en sus cocinas, que son sus cuerpos, al final del día son sus templos, y que se llenen de la riqueza tan espectacular que tenemos en nuestros países, y que al mismo tiempo voy muy de la mano con una frase que a mí mi papá me dejó muy marcada desde pequeña, y siempre me decía que tenía que tener mucho cuidado con lo que dijera, porque al final del día la gente no se cuestiona constantemente y va a creer mucho de las cosas que dices. Y es una responsabilidad bastante, la responsabilidad de la palabra es una responsabilidad bastante grande. Y nosotros los cocineros, pues ahora, en esta era, ser cocinero está de moda. Y es una moda bonita, yo no creo que sea una moda fea, sino es una moda bonita porque tenemos una responsabilidad más grande que es solo salir en fotos y dar el show y hacer platos bonitos, sino que tenemos en nuestras manos ser canales, ser una voz para los productores y ser una voz también para la salud. Y estar conscientes que causamos un efecto y un impacto cuando trabajamos todos en equipo y que no es solo
lo que nosotros hacemos con nuestros platos y lo que nos estamos ideando y creando, y esta creatividad que puede tener no límites, sino que va más allá de trabajar en equipo con los proveedores, con los productores, con los canales en medio, con los estudiantes, con las personas que se sientan en nuestras cocinas, con las personas con las que vivimos en nuestras casas, que al final del día nos están escuchando consciente y confían en nosotros, porque dicen, ellos saben cómo cocinar, saben cómo manipular el ingrediente, entonces yo le voy a creer todo lo que me dice. A eso es a lo que me refiero con que uno tiene que tener responsabilidad con las cosas que uno proyecta y con las cosas que uno habla, porque al final del día la gente está escuchándonos constantemente. Y es lo mismo cuando hablábamos de los médicos al inicio. El doctor cuando te dice tómate esto, pues tú confías en él que te está dando una medicina que te va a servir en el cuerpo, porque pues al final es médico y pues estudió para eso y lo estás escuchando. Lo mismo pasa con los cocineros, ¿verdad? La gente ve que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras cocinas y que tenemos dominio de los ingredientes y confía en nosotros. Entonces, por favor, los invito a que sean responsables con las palabras y con las recomendaciones que damos, ¿verdad? Y que seamos aprendices constantemente, porque yo aprendo todos los días algo nuevo, todos los días tengo ganas de que me enseñen, de estar aprendiendo hasta de la persona que se lleva mi basura en la cocina, hasta el cliente que paga muchísimo por comer con nosotros, ¿verdad? De todo aprendemos. Entonces, estemos conscientes de que la vida está llena de aprendizajes, y más cuando estamos de la mano de los ingredientes y de la mano de estar alimentando nuestro cuerpo, ¿verdad? Totalmente, pues muchísimas gracias a los dos, José y Debbie. Ha sido un gusto compartir con ustedes. José, espero poder conocerte en persona pronto. Las preguntas que se quedaron sin responder las vamos a estar respondiendo a través de los comentarios. Y pues muchísimas gracias también al Foodpreneur Science. Espero esta charla los haya dejado inspirados. Siempre me ha encantado la cocina, siempre me ha gustado experimentar con alimentos, con diferentes recetas, y me apasiona el tema de nutrición. Entonces, al encontrar una carrera que combinaba estos dos, me pareció perfecto. Esta combinación de estos pilares me permitieron a mí tener el conocimiento teórico y técnico para poder ya después adentrarme de la forma más tranquila en todo el ámbito de la gastronomía, nutrición y emprendimiento. Una de las mayores herramientas es el tema de innovación. Siempre nos empujaron a pensar en proyectos nuevos, a desarrollar diferentes tipos de proyectos desde cero, desde mercadeos hasta la creación del alimento. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta. Mucho del rol de la escuela es para apoyarlo a uno para obtener bastantes pasantías, prácticas, contactos, para después tener una base sólida de empresas y directivos. Mucha de la participación de la escuela y de la dirección fue para darnos a nosotros esa base tan fuerte de contactos en el área ya profesional. Tienen que sentir pasión por cocinar. También les tiene que interesar la nutrición. La idea de que puede emprender, que puede poner un negocio esa persona, o que su idea se pueda hacer realidad aquí al salir del aula.